5 años consecutivos que se lleva a cabo y pues ustedes son testigos de lo que está ocurriendo en nuestro país. También son testigos y por sus actividades que desarrollan, pues la transformación que ha venido teniendo en la parte general de este país, pero en particular el sistema financiero, cómo se ha ido posicionando y lo importante que es la bancarización de las transacciones, ¿no? Esta bancarización que busca también, y lo conocen como fiscalistas, pues regular y tener un instrumento también de poder evitar el manejo de estrategias, el manejo de esquemas que eviten pagar los impuestos. La bancarización es un elemento trascendental en este proceso porque como todo se maneja a través de medios electrónicos, a través de información, bases de datos, pues todo queda registrado y todo tiene una huella y esa huella puede ser... económico en BBVA Bancomer tenemos una previsión de crecimiento del PIB para este año de 1.9% y para el año siguiente de 2.0%. En cuanto al tema de la inflación, prevemos que este indicador cierre el año en un nivel alrededor del 4.5% y para el 2019 esperamos o tenemos la previsión de que la inflación cierre en un nivel alrededor de 3.6%. Dicho lo anterior, pensamos que el Banco de México mantendrá una pausa monetaria por el resto del año y comenzará a bajar la tasa de política monetaria a partir de la segunda mitad del año 2019 y prevemos para el siguiente año que el Banco de México haga 3 reducciones de 25 puntos base para llevar la tasa de interés o de referencia a un nivel de 7.0% para diciembre del año, de 1.9% en el primer semestre de este año. ¿Qué fue lo que pasó? Pues tuvimos un desempeño mixto a través del primer y segundo trimestre del año. En el primer trimestre del año, como podemos ver en esta gráfica de la izquierda, la economía creció a una tasa de 1.0% en cambio trimestral o con respecto al trimestre previo. Sin embargo, en el segundo trimestre vimos que la economía se contrajo en una tasa de 0.2% en términos trimestrales. Esta contracción del PIB se debió en gran parte al desempeño negativo del sector industrial, pero también a la significativa desaceleración en el crecimiento del sector servicios. Con el dato que observamos para el segundo trimestre del año, que fue un mal dato, nosotros en BBVA Bancomer nos vimos forzados a revisar nuestro pronóstico de crecimiento anual para 2018. El pronóstico anterior estaba en 2.6% de crecimiento para el 2018. Y este mal dato del segundo trimestre nos obligó a revisar nuestro pronóstico de crecimiento anual a un nivel de 1.9%. Pero como pues muchos de ustedes saben, el precio de la gasolina en México se determina con base en el precio internacional de la gasolina y el IEPS. Entonces, lo que el gobierno federal hacía en los primeros 6 meses de este año, ante el incremento del precio internacional de la gasolina, pues ajustaba el IEPS a la baja para mantener el precio de las gasolinas más o menos constante. Pero eso tuvo un impacto sobre las finanzas públicas. Cuando nosotros vemos cuál fue el desempeño de los ingresos tributarios en el primer semestre del año, vemos que hay un incremento anual en términos reales de 1.1%. El IVA contribuyó a ese incremento con 2.7 puntos porcentuales. El ISR contribuyó con 0.3 puntos porcentuales. Bueno, 2.7 más 0.3 da 3. ¿Cómo es posible que los ingresos tributarios hayan crecido 1.1? Porque el IEPS de gasolinas y diésel tuvo una contribución negativa de 2.1 puntos porcentuales.
el tema del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, bueno, que nos mantuvo muy ocupados durante casi 2 años, por toda la incertidumbre, las amenazas del presidente Trump de salirse del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y todo eso lo vimos en las láminas anteriores, repercutió en una depreciación de la moneda mexicana frente al dólar, mayor inflación para la economía mexicana, situaciones adversas, retos que enfrentó la economía mexicana por toda esta incertidumbre. Y finalmente se anunció un acuerdo en donde se estipuló lo siguiente: para la industria automotriz, entre el 40 y 45% del valor de un automóvil tiene que ser producido por trabajadores que ganen por lo menos $16 la hora. En el caso de México, el salario promedio en plantas ensambladoras automotrices está en alrededor de $8 la hora. Entonces, lo cual nos haría pensar que México muy difícilmente va a poder cumplir con este nuevo requisito. Pero no es causa de preocupación. Más adelante les voy a decir por qué. Estados Unidos proponía un 85% de contenido regional para que los automóviles y las autopartes no pagaran aranceles en el comercio entre los 3 países. Y ese porcentaje se bajó a 75%. Aquí es importante mencionar que muchos de los modelos ensamblados en México, modelos de automóviles ensamblados en México, ni siquiera cumplían con el porcentaje anterior, que era el 62.5%. Bueno, sigue siendo el porcentaje vigente porque aún no es aprobado el nuevo acuerdo comercial por los congresos de Estados Unidos y de México. Entonces, el porcentaje de 75%, pues mucho menos va a ser alcanzado. Inclusive más modelos ensamblados en México van a ser afectados, no van a llegar a este nivel, pero tampoco es causa de preocupación. Trump quería cancelar que el nuevo acuerdo tuviera una cláusula de expiración cada 5 años y de manera automática, a menos de que los 3 países decidieran renovar el acuerdo. Afortunadamente, esta cláusula se cambió por una vigencia de 16 años del acuerdo comercial, con revisión cada 6 años y con la posibilidad de que en cada revisión se pueda extender el acuerdo comercial 16 años, lo cual brinda certidumbre a los inversionistas, en contraste con esto que quería hacer Trump. Se elimina el capítulo 19 que dirime las diferencias entre inversionistas y el Estado, pero no para ciertos sectores. El capítulo 19 seguirá protegiendo al sector energético, al sector de infraestructura, al sector de telecomunicaciones y al de minería. 2 temas de impuesto al valor agregado y 5 temas de impuestos sobre la renta. De impuesto al valor agregado, me gustaría platicar con ustedes si las SOFOMES deben de calcular el IVA conforme a flujos de efectivo o si tiene que ir calculado sobre un interés real y a devengado. Esa es la pregunta que siempre hacen las SOFOMES. El otro es un tema de factor de acreditamiento por un problema que hubo en la redacción del artículo 5C de la ley, que fue corregida en el 2014. En materia de renta, quiero platicar un poquito de qué pasa con los créditos para el ajuste anual por inflación de las SOFOMES, capitalización delgada, quiero platicar con ustedes, el tema de back to back, que de hecho traigo un pequeño esquemita para platicar qué pasa con las SOFOMES, la retención de intereses pagados a residentes en México. Si una SOFOM le paga intereses a un residente en México, ¿qué le pasa a la SOFOM? Y por último, el tema que el licenciado Hugo ya nos platicó, de la retención de pagos al extranjero, si aplica el 4.9 o no aplica el 4.9 en el financiamiento que reciben estas SOFOMES. Pero antes de ver todos estos temas, puse uno al principio.
¿Son parte del sistema financiero las SOFOMES? Esa es la primera pregunta que necesitamos contestar, porque de ahí se derivan muchas de las respuestas a todos los temas que les expliqué. Para definir si una SOFOM es parte o no del sistema financiero, tenemos que atender al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí traigo un extracto del tercer y cuarto párrafos que dice que se consideran integrantes del sistema financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple que tengan cuentas y documentos por cobrar derivado de las actividades que deben constituir su objeto social principal conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el 70% de sus activos totales, o bien que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación de bienes o administración de los créditos otorgados por ellas que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. En otras palabras, lo que está diciendo el artículo 7 es: necesito que tus activos o tus ingresos, por lo menos el 70%, sean de las actividades principales de las SOFOMES. ¿Cuáles son las actividades principales de las SOFOMES? Son 3. Otorgamiento de créditos, arrendamiento financiero y factoraje financiero.